¿Cuál fue la trampa que usted encontró en el Todo Rico, en el paquete de Todo Rico? Bueno, los sellos que nosotros tenemos actualmente que fueron aprobados fueron el sello de exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas y contiene edulcorantes. Los tres primeros están basados en una dieta de 100 calorías, ¿vale? Entonces, si suben por encima de un margen X, o por ejemplo en el caso del sodio, si es más miligramo por cada caloría, pues llevaría sello. En los otros dos casos es si excede la totalidad esas 100 calorías, al menos el 10% son aportadas o por azúcares o por grasas saturadas. Nos falta un sello que no tiene México y es el de exceso en calorías. Y parece que, y lo que hemos visto hasta ahora en un par de productos que he revisado que ya no tienen sello, y es que tienen más calorías ahora y como la ley está basada en cuánto porcentaje por esas 100 calorías o por ese 100% para que lleve sello, que es el 10% para azúcares y para grasas saturadas, pues se están yendo por ahí. Entonces le están agregando otro tipo de productos, por ejemplo, las grasas saturadas ya no son grasas saturadas en su mayoría, sino que también hay porción de insaturadas y pues hemos visto también la proteína. La proteína no es castigada. Entonces se están yendo por ahí, le suben a la proteína y así es como pues le están jugando al consumidor hoy en día. Siempre vamos a tener que hablar de cómo comer mejor. Es un tema que atravesamos los seres humanos todos los días, una preocupación para muchos cómo hacerlo mejor y por eso espacios como estos en los que hablamos con expertos sobre cómo lograr una alimentación saludable siempre van a estar presentes en este canal de Saludable. Hoy vamos a hablar con el autor de este libro, El Nutri Dice, ¿cierto? Guía de alimentación saludable basada en evidencia y lo escribe Juan Camilo Mesa, quien es, por así decirlo, un compañero de batallas de ya muchos años haciendo temas de información en salud. Juan Camilo, bienvenido a este espacio de Saludable para hablar de su libro, por supuesto, pero también de otros temas como etiquetado y, bueno, nutrición y demás que usted domina. Bienvenido a Saludable, Juan. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias por la invitación. Ya varios años haciendo temas con usted, por supuesto, como fuente, y ahora con este libro, ¿cierto? Entiendo que es su primer libro, ¿cierto, Juan? Así es, así es. Bueno, entonces la primera pregunta es, como se titula un capítulo de su libro, es ¿por qué otro libro sobre nutrición? Sí, de verdad salen muchísimos. Sí, y fíjese que yo creo que el mercado colombiano estaba pues abarcado básicamente por profesionales de la salud que eran específicamente médicos hablando de nutrición. Esto pues es un fenómeno que es diferente, por ejemplo, en países como España, donde digamos la divulgación en nutrición es mayoritariamente hecha por nutricionistas y la mayoría de libros que se publican pues son de nutricionistas, que hay unos que ya tienen más de 5. Entonces, pues creo que es un libro, otro libro de nutrición, pero esta vez pues es un libro que está hecho por un nutricionista que pues en teoría nosotros somos las personas más autorizadas, las voces más autorizadas para hablar de alimentación y de nutrición. Entonces, por esa razón es otro libro de nutrición, pero es otro libro también con otra mirada y un libro que está absolutamente y completamente justificado en estudios recientes y pues en estudios de calidad y bueno, también en guías y en protocolos y en opiniones de organismos internacionales de alta reputación. Bueno, ¿qué encontremos en este libro, Juan? El Nutri dice, ¿qué dice el Nutri en este libro? Bueno, como lo menciona en el subtítulo, es una guía de alimentación saludable. No es un libro pensado en algo específico, en un tipo de dieta específico, en de pronto tratar de convencer a la gente de algún método o de algún tema pues específico, ¿verdad? Es más bien abarcar absolutamente pues la mayoría de temas que uno puede abarcar hoy en día o que quizás son más que todo hablados en redes sociales, que son los más importantes de pronto en redes sociales, en una cena familiar y demás. Traté de darle un enfoque hacia lo nuestro, ¿sí? Hacia lo nuestro que pues yo siento que de pronto muchos de los productos que se producen en Colombia son espectaculares, son geniales, son la mar de sanos y resulta que hoy en día están siendo satanizados y hoy en día pues hasta se habla de ellos como algo que, como excremento, como algo que de verdad no deberíamos de consumir y pues basado en eso yo trato como de desmitificar todo ese tipo de cosas basándonos precisamente en que somos un país privilegiado con 4 pisos térmicos, un país con absolutamente todos los climas que puedas, donde se puede crecer una variedad enorme de alimentos. Es más, yo les hablo de algunas frutas que yo nunca en mi vida había escuchado y que
pues son un montón y se consumen en algunas regiones del país y que, bueno, eso tiene Colombia y que no tiene otro tipo de, pues, digamos, de países que, pues, puedan tener unas tierras diferentes a las que tenemos nosotros y donde no son privilegiados. Además, porque son alimentos sanos que a la vez son más económicos normalmente. Entonces, tratamos de hablar de eso, de mitos, de que el ayuno intermitente, que la dieta keto, que digamos son las dietas y los protocolos o estilos de vida más hablados en redes sociales hoy en día y le damos un enfoque muy humano donde no nos centramos en el peso, porque pues tradicionalmente se habla de que el peso, que las calorías, incluso en un capítulo yo explico a qué se debe, digamos, la obesidad o por qué ganamos peso y que no es solo una ecuación de tantas calorías que entran y tantas que salen y si esa ecuación no está balanceada, pues y si se desequilibra hacia un lado, pues empiezo a ganar peso. Hay un montón de factores asociados a la ganancia de peso y eso es lo que hay que entender, que nos interesa más que mejore la salud de la gente, que la gente exprese, por ejemplo, que las rodillas ya no les duelen cuando caminan, cuando suben escaleras, cuando hacen ejercicio, que han mejorado a nivel deportivo. Bueno, todo ese tipo de cositas que duermen mejor, por ejemplo. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente nos interesan y no el número en la balanza. Entonces, es un libro totalmente distinto a lo que hay hoy en día, al menos en el país, y producido Ujú. por profesionales colombianos. Pero es para todo tipo de población, es decir, es como una guía general, no está como enfocada a distintos tipos de públicos o a Es para públicos la población específicos. general. Digamos que lo más raro que ustedes van a encontrar ahí son las referencias bibliográficas, que esas, pues obviamente uno ve pues, el nombre del autor o de pronto uno ve, sí, ese tipo de cositas. Y bueno, sí uso a veces como unas palabras técnicas, pero las explico. Y pues trato de explicarlo lo más sencillo posible porque pues esa era la idea, que cualquier persona pues pudiera entender de qué se trata el libro. Bueno, Juan, quiero ponerme ya un poquito más profundo y filosófico y preguntarle cómo comemos los colombianos o qué comemos los colombianos. Bueno, yo creo que como cualquier otra dieta occidental, hemos migrado, ¿sí? Hemos migrado de la alimentación hecha en casa, que pues, por ejemplo, mi abuelita es de pueblo, ella nació en Mariquita y pues se crió en una casa donde, bueno, primero tenían dificultades económicas y segundo, pues tenían, o lo que tenían a la mano, pues eran alimentos sanos, los de toda la vida, la papita, la yuquita, el arrocito, a veces carnes, porque pues obviamente siempre ha sido algo, pues a veces difícil de adquirir por temas económicos y, y bueno, de resto granos y demás, ¿sí? Y con el pasar de los años, pues hemos visto el boom de los ultraprocesados, que pues ese es un fenómeno mundial y que quizás aqueja más que todo a la población occidental, si se quiere decir. Y hoy en día pues tenemos una mezcla de todo, ¿sí? Tenemos una mezcla de absolutamente dietas basadas quizás en alimentos mayoritariamente sanos, con algo de ultraprocesados, o tenemos dietas que están básicamente basadas en su mayoría de ultraprocesados, que pues es quizás más común de ver. Entonces, lamentablemente pues es eso. Y otra cosita que menciono bastante en el libro es en el tema de los carbohidratos que están tan satanizados hoy en día, pues se hablan muchas cosas, ¿no? Entonces, primero nos meten miedo, que por el simple hecho de que sean carbohidratos ya tratan de meternos miedo, que por ahí es la cosa, que por ahí están las enfermedades, y no es tan así. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo, y bueno, ese es uno de los ejemplos que yo doy en el libro, de lo que yo llamo, o lo que se llama en el lugar, si se quiere, la, el plato ACPM, ¿sí? Entonces es arroz, carne, papa y maduro. Entonces, arroz, carbohidrato. Eh, Carne, bueno, proteína. Papa, carbohidrato. Y M de maduro, que también es otro carbohidrato. Podemos juntar a veces hasta tres carbohidratos en la mesa. Y fíjese que no es una exageración, es decir, basta con ir a un restaurante corrientazo que, ojo, a mí me parecen espectaculares, desde que cumplan, digamos, con normas sanitarias y pues sean, digamos, vigilados en ese sentido, pues me parece espectacular. Lo que pasa es que, pues sí creo que de cierto modo estamos como exagerando en las porciones que consumimos. Y claro, el problema no es los carbohidratos como tal, el problema es que los consumimos en exceso. Entonces, creo que en eso se basa la dieta del colombiano
y hay que hacer ciertos ajustes y hay que pues empezar como a migrar hacia opciones más sanas y bueno, eso también tiene que ver con las políticas públicas que yo sé que vamos a hablar más adelante al respecto. Justamente le quería preguntar, Juan, si es posible un poco salirse del sistema de alimentación que tenemos, porque al final muchas de las decisiones que tomamos a la hora de comer están condicionadas por el acceso que tenemos a los alimentos. Por ejemplo, es más fácil conseguir una gaseosa, una bebida azucarada, que una bebida saludable, que puede ser simplemente una botella de agua, ¿sí? A veces es más barata el agua que la gaseosa, a veces es más fácil de encontrar un paquete de papas que una fruta. ¿Es posible, digamos, salirse de ese sistema o qué tan fácil es? Bueno, tradicionalmente ha sido difícil, y no solo en Colombia. La industria de los ultraprocesados es multimillonaria. Es una industria que, por supuesto, no quiere perder ventas, no quiere perder sus ganancias, que son astronómicas, y ellos van a tratar cualquier cosa, ¿sí? Por eso es que vemos tanta publicidad, sobre todo dirigida a los niños. Entonces, vemos que el superhéroe sale en el comercial y salen hasta niños y bueno, eso existe desde que yo era un niño, no sé, bueno, desde antes incluso, y desde que tenemos televisión y medios de comunicación como los conocemos hoy en día. Y bueno, va uno a la cadena de comida rápida, entonces uno se compra la cajita triste y bueno, esa viene acompañada de nuevo, del superhéroe de moda, del muñequito de la película, de esto, lo otro, y el gancho siempre va a estar ahí asociado pues a este tipo de productos. Y, y es complicado. Entonces, por eso es que, digamos, las políticas públicas son tan importantes, porque, y bueno, esto también lo menciono en mi libro, los factores que están relacionados con el exceso de peso, ninguno está bajo el control de la persona, que tradicionalmente para nosotros es muy sencillo que le echemos la culpa a la gente de su enfermedad, de su ganancia de peso, de absolutamente todo. O sea, siempre es la persona con exceso de peso asociada a que es perezosa, a que no le gusta ejercitarse, a que esto, que lo otro. Y la cosa no va por ahí, la cosa va es, hombre, ¿dónde vive esa persona? Ah, es que esa persona sale cuando va y coge el bus, en la parada, en la estación del bus, ve la propaganda gigante de el 2x1 en hamburguesas, en combo de esto, en tal cosa, y bueno, llega al trabajo y también, entonces pueden estar ofreciéndole, porque eso pasa en muchas oficinas, que el pastelito, que la donita, que esto, que lo otro. Entonces, si nosotros lo reducimos a un tema de que es únicamente de la persona o que pues tiene que ver únicamente con esa persona que está simplemente con un ambiente obesogénico alrededor, pues es muy reduccionista y no es la forma ideal de abordar esto. Que pueda cambiar, bueno, eso es lo que tratamos de nuevo a través de las políticas públicas que a paso tortuga se han ido aprobando en Colombia y, y de nuevo con mucha interferencia de la industria, que la industria pues tiene de nuevo mucho poder e incluso ha logrado pues permear a los políticos que pues toman las decisiones en el país. Juan, ¿cómo es posible que en un hospital haya máquinas repletas de ultraprocesados? Y no solo eso, hay algunos menús para personas pues precisamente enfermas que pues son altísimos en azúcares. Y, y bueno, es decir, todo eso es que es impresionante. También se ha tratado pues de sacar este tipo de productos, tanto comestibles como bebibles, de los ambientes escolares y de los ambientes laborales donde pululan. Es decir, es impresionante cómo, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, era pues más barato comprarse el ultraprocesado, el paquetico afuerita o adentro de la universidad, a irme a lo que llamaban pues la frutera, a comprarme un vaso de fruta. Entonces, pues nos faltan políticas todavía, ninguna pues funciona aisladamente y eso lo sabemos por la experiencia de países que ya van más avanzados que nosotros y que nos llevan bastante en esto, pero lo tenemos que ver como un pasito a la vez, ¿sí? Porque hay que vencer pues a ese monstruo llamado industria que tiene un montón de dinero y que les alcance incluso para pues comprar congresistas y, y bueno, es bien difícil, pero yo creo que pasito a pasito lo vamos a lograr y espero que en unos años, porque esto no es de meses, que
acaba de llegar el etiquetado frontal de advertencias ya obligatorio para todo el mundo, que bueno, ya se viene viendo desde hace un par de años, pero hasta ahora pues tenemos esa obligatoriedad para absolutamente todo el mundo. Y es Bueno, el etiquetado hablemos de de ese salud. tema, Juan. Bueno, un poco para dar contexto, en Colombia desde el año pasado, ¿cierto? Se empezaron a ver en los alimentos ultraprocesados que tenían exceso de algunos ingredientes críticos, los sellos de exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, ¿cierto? Y usted hizo un hilo en Twitter un poco contando una trampa que más o menos se pilló en un popular producto. En 1 minuto y medio, 2 minutos, Juan, ¿cuál fue la trampa que usted encontró en el Todo Rico, en el paquete de Todo Rico? Bueno, los sellos que nosotros tenemos actualmente que fueron aprobados fueron el sello de exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas y contiene edulcorantes. Los tres primeros están basados en una dieta de 100 calorías, ¿vale? Entonces, si suben por encima de un margen X, o por ejemplo en el caso del sodio, si es más de 1 miligramo por cada caloría, pues llevaría sello. En los otros dos casos es si excede la totalidad esas 100 calorías, al menos el 10% son aportadas o por azúcares o por grasas saturadas. Nos falta un sello que no tiene México y es el de exceso en calorías. Y parece que, y lo que hemos visto hasta ahora en un par de productos que he revisado que ya no tienen sello, y es que tienen más calorías ahora y como la ley está basada en cuánto porcentaje por esas 100 calorías o por ese 100% para que lleve sello, que es el 10% para azúcares y para grasas saturadas, pues se están yendo por ahí. Entonces le están agregando otro tipo de productos, por ejemplo, las grasas saturadas ya no son grasas saturadas en su mayoría, sino que también hay porción de insaturadas y pues hemos visto también la proteína. La proteína no es castigada. Entonces se están yendo por ahí, le suben a la proteína y así es como pues le están jugando al consumidor hoy en día. O sea, para quitar el sello, ¿cierto? Para que en sus paquetes no aparezca el sello, le aumentan el número de calorías al producto y con eso reduce, digamos, la proporción de grasas saturadas o de sodio que podría tener una porción de 100 gramos, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso es básicamente lo que están haciendo. Y en el caso del sodio, están poniendo glutamato monosódico, que es una sustancia que cambia la forma en que nosotros percibimos los alimentos, acentúa el sabor de los productos. Entonces, claro, eso con que yo le ponga un poquito de sodio, igual, el glutamato monosódico también tiene sodio, pero esa mezcla pues hace precisamente que yo pues siga creyendo que la formulación está igual a cuando era pues netamente sal. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, decía por ahí un tuitero eh, que no era problema de la empresa, que básicamente pues era un problema de la regulación. ¿Usted qué opina de eso? Sí, fíjese que incluso, bueno, el otro medio de comunicación que ya puso un reportaje al respecto, pues recibió muchos comentarios y yo lo leí. Y bueno, básicamente lo que decían era que eh, pues la empresa está cumpliendo con la normativa y estoy totalmente de acuerdo. Es que, digamos, mi queja no va por ese lado. Mi queja va por el lado de que pues se pillaron por dónde pues irse, ¿no? Y esa forma de irse por allá no es la más adecuada porque no están mejorando la salud del consumidor. A lo que voy es que, según la normativa mexicana, que ellos tienen el sello de exceso de calorías, ese sello se pone si el producto tiene más de 275 calorías por cada 100 gramos de producto, ¿vale? Entonces, cuando uno mira ese producto en cuestión, que pues yo estaba criticando, uno se da cuenta que si hace el cálculo de cuántas calorías tiene por 100 gramos, vamos a ver que excede ese umbral, incluso casi que hasta lo dobla. Entonces, en México, ese producto llevaría sello de exceso en calorías.
Y no hemos nombrado algo, Ron, importantísimo, y es que al no tener sello ya no va a pagar impuestos. Entonces eso va a tener unas implicaciones que pues lamentablemente creo que no van a ser las que esperábamos cuando se formuló todo esto. Bueno, importante revisar esto y chévere si se pudiese hacer análisis de más productos, Juan, porque al final, desde el fin de semana pasado, ¿cierto? Todo producto es decir, ya es obligatorio que todo producto tenga sello de advertencia frontal si es que sus ingredientes superan, pues digamos, los valores establecidos por la ley. Juan, hacia adelante un poco, ¿usted cómo ve en términos de políticas públicas que se pueda complementar esta medida? ¿Sí? Digamos, un poco lo que ha recogido la ciencia es que no solo el impuesto o el sello, digamos, sirven solitos o en solitario, sino que se necesita otras medidas complementarias, como por ejemplo, Eso, ¿cuáles? ¿Qué nos falta pues en eso, Colombia para seguir avanzando hacia una normatividad que tenga en cuenta la salud en la alimentación? eso debe ser un paquete de medidas completo, Ronnie, que, bueno, en teoría ya están, la mayoría ya están aprobadas en Colombia en lo que llamamos la ley comida chatarra. Hay algo importantísimo y que es, y bueno, alguna vez escribí al respecto, y que va de forma transversal, que es el tema de educación nutricional. Yo no puedo pretender lanzarle a la gente un paquete de medidas que pues la gente, bueno, algunas personas dicen sí, yo entiendo, incluso el etiquetado frontal de advertencias ha tenido muy buen, una buena acogimiento. O sea, a la gente le parece importante, a la gente le parece que funciona, que ha dejado de consumir o de comprar más bien ese tipo de productos. Y bueno, esa es la idea. Pero pues hay personas que dicen que no. Y hay algo muy importante y es que realmente pues hay que hacer más campañas y eso está dentro de esa ley comida chatarra. Se habla de que pues los espacios noticiosos o esa hora prime time donde se sientan los papás con los niños a ver televisión y que es cuando pues la pauta es mucho más costosa y demás y cuando incluso nos meten publicidad de este tipo de productos, pues se paute pero a favor de la salud. Entonces, hombre, ¿qué comer? Listo. Ah, bueno, volvamos a lo tradicional. Ah, mira, es que en vez de papas fritas, trata de preparar las papas de esta forma en casa. Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer por ese lado, pero pues también hay otras cosas que ya hablamos antes y es los entornos saludables, que eso todavía no ha entrado en vigor a pesar de que esa ley comida chatarra pues fue sancionada hace un par de años. Entonces, eso, ¿Qué puede denominarse un entorno saludable, Juan? pues por ejemplo poner bebederos de agua potable tanto en entornos educativos como en entornos laborales, en vez de tener una máquina dispensadora de gaseosas, por ejemplo. Eso es lo que se busca en ese contexto. Y porque, pues básicamente, es decir, hay muchos niños, bueno, dependiendo, claro, del estrato, que pues llevan dinero al colegio, además, o eh, junto con onces, por ejemplo, que pueden quizás ya llevar ultraprocesados y demás, pero pues también llevan dinero y en los colegios siguen vendiendo pues productos con sellos de advertencias. Y Entiendo. bueno, ahora sí, ya estamos viendo que los que más dinero tienen ya no llevan sellos. Bueno, igual es algo que, como también se ha visto en otros países, la industria se va adaptando, ¿no? A veces para bien, digamos, haciendo investigación, por ejemplo, de nuevos productos un poco más saludables y a veces, pues, digamos, con estrategias que no son tan chéveres. Juan, un mensaje final para las personas que ven este episodio de saludable y que siempre tienen esa inquietud de comer bien. ¿Qué le puede decir a esas personas, digamos, que de verdad tienen un interés genuino en tener una mejor alimentación cada día, incluso para sus familias, para sus hijos? Ronnie, lo que produzca la tierra en Colombia, frutas y verduras, en el caso, sí, es decir, en este caso lo que buscamos es que ojalá sean de proximidad, es decir, que las produzcamos nosotros y que pues van a estar un poquito más baratas si son de temporada
A eso le vamos a agregar lo que son las legumbres que no las consumimos casi en el país, a pesar de que son más económicas que, por ejemplo, la proteína de origen animal, que pues no es que esté recomendando que no se consuma porque puede entrar dentro de una dieta sana, pero lo que muestran los estudios es que entre más proteína de origen vegetal, que son las legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, soya y demás, y menos carne, sobre todo las carnes rojas, pues más beneficios voy a tener en mi salud. Por su parte, pues los carbohidratos, lo que yo les decía, lo que produzca la tierra, la papita, la yuquita, el ñame, bueno, todo ese tipo de productos, las pastas y demás, son espectaculares. Aquellos que yo pueda consumir en su forma integral, 100% integral, por ejemplo, en el caso del pan, en el caso de, por ejemplo, las pastas, en el caso del arroz, pues le voy a agregar más fibra a mi dieta y pues voy a tener muchos más Ujú. beneficios sobre mi salud. Eso sumado al ejercicio y pues no beber, porque la recomendación debería de ser no beber alcohol. Bueno, Juan, muy educativo, muy informativo, como siempre. Invitado, por favor, a que nos cuente cuáles son sus redes sociales, dónde lo podemos leer, dónde lo podemos ver. Ronnie, en arroba el Nutri dice, como mi libro, En todas sus redes está igual. en todas. Qué bueno, qué bueno. Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ojalá no sea la última vez y ojalá estemos aquí haciendo siempre pedagogía sobre alimentación saludable en este espacio que se llama justamente saludable. No, hombre, Ronnie, muchísimas gracias por la invitación y sí, nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Bueno, igual a todas las personas que vieron este episodio, invitados a suscribirse, a compartir este episodio, también a dejar su comentario. Si tiene alguna pregunta, algún tema de interés que quiera que tratemos en este canal, bienvenido sea. Ya vamos camino a los 600 suscriptores. Eso para muchas personas puede parecer poquito, para mí me parece, pues digamos, un gran logro en menos de 6 meses. Gente que personas o las personas que se suscriben interesadas en temas de salud, en contribuir a tener todos una mejor salud. Así que muchas gracias a quienes se han suscrito y muchas gracias de nuevo a quienes vieron este episodio. Muchas gracias. Nos vemos en otro Gracias, Ronnie. próximo episodio de Saludable.